Sentimos el deseo, la tentación de volver y regresar. Porque ¿sabes qué? Porque el pecado nunca se sacia. El demonio nunca. Él siempre quiere más y más y más encadenarnos al infierno. Y nos tienta induciéndonos al mal porque nos tiene envidia. Porque podemos alcanzar el cielo que Él perdió por su culpa. Todas las tentaciones del demonio se pueden vencer con la ayuda de Dios. El demonio es como un perro encadenado. Te ladra, pero solo te va a morder si tú te le acercas, si tú le das espacio. Y muchas veces nosotros le dejamos la puerta abierta al demonio para que se apodere de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro ser. En el estado de pecado original, nosotros perdemos la gracia y la amistad de Dios. Y esta libertad está debilitada y nos lleva a cometer pecado tras pecado. Y no podemos tener control de nuestra voluntad, de nuestros actos. La vida de la gracia que empieza con el bautismo necesita ser alimentada a través de los sacramentos para que nosotros no perdamos la gracia de Dios. Porque si nosotros abandonamos la frecuencia, el estar constantemente agarrados a los pies de nuestro Señor Jesús, Satanás va a ver la puerta abierta y se va a meter por ahí. Lo mismo que la vida del cuerpo, si no tiene aire para respirar, se ahoga. Dice San Agustín que la respiración de la vida del alma es la oración. Y también decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. ¿Cuántas veces con nuestras acciones, consciente o inconscientemente, demostramos que no amamos a Dios, que no lo obedecemos, ni siquiera sentimos un poquito de amor hacia Él? Es una manera de demostrar y volver a revivir ese pecado original de Adán y Eva. Después que Adán comió del árbol, el Señor le dijo, ¿dónde estás? Y él se escondió. Le dijo, es que estoy desnudo y me escondí. El Señor le dijo, ¿pero quién te dijo a ti eso? Y él le dijo, ya sé, es que comiste del árbol que te prohibí comer. Y entonces Adán le dice, la mujer que tú me diste por compañera me ofreció el fruto y comí. Y el Señor le dijo a la mujer, ¿qué hiciste? Y ella le dijo, la serpiente me engañó. O sea, mi suegro, que en paz descanse, decía, la culpa es huérfana, nadie la quiere. Y el Señor le dijo a la serpiente, por haber hecho esto serás maldita entre todos los animales. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidad entre ti y la mujer, su descendencia y la tuya. Ella te herirá la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Al decir su descendencia se refiere a Jesús. Son las eternas excusas. Las excusas son para el que las da, no para el que las recibe. Las excusas y el echarle la culpa a otros no nos va a lograr el perdón de Dios. Es necesario tener un arrepentimiento genuino y pedir perdón al Señor humildemente. La humanidad aquí siente un anuncio de esa eterna lucha contra el mal de este mundo. Siempre, siempre, siempre
va a estar la serpiente que representa el pecado con su ponzoña venenosa de vicio y de pecado, hiriéndonos en el talón. Nunca nos vamos a ver libres de sus ataques. ¿Sabes qué? Se va un demonio y regresan 7. Por eso es que tenemos que estar fortalecidos en la oración. Tenemos la esperanza de una victoria contra el mal, la descendencia de una mujer. Jesús pisará la cabeza del enemigo. Hay esperanza. Y esa mujer es la Virgen María. Cuando habla de la descendencia, cuando se refiere a la mujer, vemos aquí, entre broma y en serio, la primera pelea de un matrimonio. Adán le echa la culpa de todo a Eva. ¿Cuántas veces hoy en día ocurre lo mismo? La mujer que tú me diste. Mientras cada pareja no se considere culpable o asumir su parte de los males que afectan a su hogar, jamás se van a arreglar los problemas matrimoniales. Nunca o casi nunca la culpa es solamente de uno. Siempre es importante tener ese diálogo. Los libros del Antiguo Testamento describen la historia de la salvación en la que se va preparando paso a paso la venida de nuestro Señor. Y estos primeros documentos, tal como se leen en la iglesia y se interpretan a la luz de la revelación, van iluminando poco a poco la figura de la mujer, madre del Redentor. Pondrá enemistad entre la serpiente y tu descendencia. Afortunadamente, Dios nos promete un Salvador que va a pisar la cabeza a la serpiente que nos ataca. Vemos a Cristo expulsando los demonios. Y si nosotros nos ponemos en las manos de Jesús y confiamos en Él nuestra vida, podremos ver día a día cómo Él va a pisar la cabeza de Satanás, que nos quiere llevar a probar el fruto prohibido, el pecado. Las palabras del protoevangelio revelan el destino de la mujer que, a pesar de haber precedido al hombre de ceder ante la tentación de la serpiente, luego se convierte en la primera aliada de Dios. Eva fue la aliada de la serpiente para arrastrar al hombre al pecado. Y Dios anuncia que la mujer nos la va a reivindicar. Por Eva vino el pecado al mundo, pero por María fuimos reivindicados. Y a la luz del Nuevo Testamento sabemos que la mujer nueva anunciada en este protoevangelio es María. Y reconocemos a Jesús triunfador en el misterio de la Pascua sobre el poder de Satanás. Esta enemistad puesta por Dios entre la serpiente y la mujer se realiza en María de dos maneras. Ella, la aliada perfecta de Dios y enemiga de Satanás, fue librada completamente del demonio en su inmaculada concepción, cuando fue modelada en la gracia por el Espíritu Santo y preservada de toda mancha de pecado original. Y María, asociada a la obra de su Hijo Jesús, está plenamente comprometida en la lucha contra el espíritu del mal. Por eso es que es tan importante que nosotros no soltemos el rosario, la oración constante. San Juan Pablo II decía: notemos aquí con alegría que el término mujer, usado en forma genérica por el texto del Génesis, impulsa a asociar con la Virgen de Nazaret y su tarea en la obra de salvación, especialmente a las mujeres, llamadas según el designio divino
a comprometerse en la lucha contra el espíritu del mal. Las mujeres que como Eva podrían ceder ante la seducción de Satanás por la solidaridad con María, reciben una fuerza superior para combatir al enemigo, convirtiéndose en las primeras aliadas de Dios en el camino de la salvación. Esta alianza misteriosa de Dios con la mujer se manifiesta en múltiples formas también en nuestros días, en la asiduidad de las mujeres, en la oración, al culto litúrgico, en la catequesis, en la caridad, en el frecuentar los sacramentos, en las vocaciones a la vida consagrada, en familia, más allá de los confines visibles de la iglesia, muestra que la vocación única de María es inseparable de la vocación de la humanidad y en particular de la de toda mujer que se ilumina con la misión de María, proclamada primera aliada de Dios contra Satanás y el mal. Este protoevangelio, el primer evangelio, se le conoce este pasaje de la Biblia: la descendencia de la mujer te pisará la cabeza. Es el primer anuncio de la salvación. Aquí se habla del Salvador, descendiente de una mujer, María, entre las palabras bíblicas que preanunciaron a la Madre del Redentor. El Concilio Vaticano II dice, ante todo, aquellas con las que Dios, después de la caída de Adán y Eva, revela su plan de salvación. El Señor dice a la serpiente, figura del espíritu del mal, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Génesis 3:15. El protoevangelio es la primera buena nueva. Nos deja ver la voluntad de Dios de que el hombre se salve desde los orígenes de la humanidad. Frente al pecado, la primera reacción del Señor no fue en castigar a los culpables, sino en mostrarles la posibilidad de salvación y comprometerlos en la obra de redención, mostrando su generosidad hacia quienes lo habían ofendido. Serás maldita, le dijo a la serpiente, que es Satanás, y no a la humanidad, porque Satanás obró por maldad y malicia, pero la figura de Adán y Eva obraron por debilidad y por engaño, y porque el hombre es capaz de arrepentirse. Por eso Adán y Eva únicamente los castigó, pero no los maldijo ni los privó para siempre de su amistad. Dios siempre es comprensivo con el pecador que se arrepiente, sabiendo que nuestras faltas son producto de nuestra debilidad. Satanás, por el contrario, se obstina en la maldad, quien recibe la definitiva maldición de Dios. Y el Señor dice más, el Señor aborrece el pecado, mas ama al pecador. Que el Señor les bendiga